¿Y la contrapartida es los presupuestos de Euskadi, de la comunidad autónoma? No, los separamos absolutamente. Totalmente. De hecho, como van a ir también separados en tiempos, los presupuestos en Euskadi se empiezan ya a tramitar. Ha habido ya una primera reunión del Sailburu Azpiazu con todos los grupos políticos y ya están determinando ya fechas o cerrando fechas para las reuniones concretas ya con el proyecto de presupuesto, el anteproyecto de presupuesto. A partir de ahí, esto va a llevar pues un mes y medio, 2 meses de tramitación, que es lo habitual, y yo creo que vamos a tener presupuestos en Euskadi mucho antes de que todavía se hayan acordado nada en España, porque no imagino los presupuestos en España antes de junio posiblemente, ¿no? La cuestión es facilitada esa aprobación por quién, ¿no? Porque hemos escuchado las posturas que no sabemos si obedecen a lo que hay que hacer, a la cierta escenificación que todos sabemos que suele preceder. Ayer escuchábamos a Alfonso Alonso decir que todavía no le gustaban. El otro día escuchábamos a Euskal Herria Bildu decir que bueno, que a lo mejor apoyar no, pero facilitar la aprobación sí. ¿Con quién puede ser? ¿Quién puede aportar los votos decisivos? Porque solo necesitan uno. Solo necesitamos uno, es verdad. Nos quedamos a un voto de la mayoría absoluta entre los dos partidos que conformamos la coalición. Hemos oído a los partidos decir casi todo, ¿no? Una cosa y la otra, menos a Podemos, que se ha establecido en ese punto de que en principio casi se autoexcluyen. No. Efectivamente. Yo espero en cualquier caso que por lo menos participen en la ronda de conversaciones con el gobierno y con los grupos que se realizan entre los grupos parlamentarios, para que vean también cuál es la dinámica en la que ellos entran por primera vez y para que vean también cuál es la dinámica de negociación en unos presupuestos. Independientemente de eso, también hemos oído efectivamente a Bildu decir que, bueno, podrían contemplar una posible abstención, teniendo en cuenta que los ingresos son los que son, en fin, aunque después parecía que Casanova se enmendaba a sí mismo, ¿no? Y yo también entiendo a Alfonso Alonso, se presentan unos presupuestos, hace unas primeras declaraciones, no conozco en la práctica política nunca en ningún país en el que un proyecto de presupuestos presentado desde un gobierno, la oposición los apruebe tal cual, ¿no? Hay un periodo habitual de enmiendas en las que habrá que llegar a un mínimo acuerdo. Yo creo que teniendo en cuenta el talante y la capacidad de trabajo y de acuerdo de Pedro Azpiazu, y espero que también esto que los partidos, tanto Bildu como el propio PP, al comienzo de la legislatura hablaron de que esta sea la legislatura del consenso y del acuerdo, no lo dijimos solo nosotros, de verdad se pueda materializar, porque lo que está claro es que son los presupuestos, desde luego, más sociales y más realistas que se pueden presentar. Todos y todas conocemos cuál es el cómputo total de los ingresos, el Consejo Vasco de Finanzas ha sido claro en ese sentido, tenemos todos los datos encima de la mesa hace meses y a partir de ahí creo que la capacidad de hacer que los presupuestos viren hacia un lado o hacia otro es muy concreta y de eso se trata la negociación. Pero será muy difícil que sea con el apoyo de los dos, será o con el PP o con EH Bildu, ¿no? No seremos nosotros quienes excluyan a nadie, creo que esto lo hemos demostrado siempre. No solo hablamos con todos, sino que intentamos acordar incluso con más de uno. Bueno, pero eso será menos épico, ¿no? Cuando ocurra en la realidad, espero es de esperar, que sí. ¿no? Cuando que sí. Termine de articular el nuevo estatus, que hoy leíamos en Deia y en los diarios de Grupo Noticias, que se va a externalizar de alguna manera su articulado. Cuando eso llegue a buen puerto, pues se aceptará democráticamente por parte del Estado y todo bien, ¿no? Estoy siendo irónico. Bien, este final está... lo compro. Bueno, creo que hay que ir paso por paso. El viernes se constituye ya la ponencia en el Parlamento. En principio es solo una sesión de constitución. Después se establecerá un calendario de reuniones. Reuniones, además, en las que hay que recordar que participa por primera vez también Podemos. Tendrá que hacer sus aportaciones. No lo sé, lo estoy suponiendo, pero imagino que también pedirá alguna comparecencia, igual que han hecho el resto de los grupos en la legislatura anterior y en la anterior, y a partir de ahí serán los propios grupos quienes establezcan cómo se articula después esa petición que hoy veíamos publicada, ¿no? Pero será en el marco de la ponencia donde tengan que decidirlo. Las opciones, como se publica hoy, son múltiples, pero serán los partidos los que tengan que decidir dentro de la ponencia a quién encargan ese texto articulado. Después de hacer un gran encaje de bolillos, me imagino, ¿no? Sí, pero por lo menos ya hay ponencia a la vista y una intención de trabajo por parte de, yo diría que todos, excepto el PP, quizás,
que hasta ahora no habíamos visto tan claramente, y a mí eso me hace ser optimista realmente. Espero también que podamos aclarar cuál es la postura concreta de Podemos en este tema, porque hasta ahora me ha parecido, no sé si poco clara, pero desde luego no han concretado hasta dónde quieren llegar. Hablan de derecho a decidir como un derecho fundamental, pero después no hablan del siguiente paso, ¿no? De qué forma de autogobierno o en qué forma articularían ese autogobierno para el país. Y creo que es hora de que lo vayan haciendo también. Ya tienen una representación en el Parlamento, están en todas las instituciones y les toca. Ustedes sí que tienen claro cómo debe ser ese nuevo estatus. Nosotros hemos hablado de esa bilateralidad. Por cierto, creo que hay algo también previo a todo, y es que, o unido a lo que estábamos diciendo antes, lo que vaya a salir de ahí tiene que tener el máximo consenso posible. Estamos hablando ya de un texto articulado, pero basado en un consenso lo mayor posible, desde luego, que creo que es importante, ¿no? Siempre hemos hablado de que este país es diverso. El consenso que se consiga y la petición que se haga para ese texto articulado tiene que venir de un acuerdo de mínimos entre diferentes, que somos los que estamos en el Parlamento, y desde luego esa transversalidad de la que hemos hablado algunas veces entre nacionalistas y no nacionalistas sería lo más plausible.